¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos momentos de The Loud House se sienten tan familiares? ¿O te has dado cuenta de esos pequeños guiños que parecen salidos directamente de una tira cómica? Sí, The Loud House suele hacer numerosas alusiones a elementos clásicos, pero una de las más recurrentes es Peanuts, mejor conocida como Snoopy en el área hispanoparlante. Creada por Charles M. Schulz, esta icónica tira cómica, que dio el salto a la animación, es prácticamente el abuelo de las sitcoms infantiles animadas. A través de situaciones sencillas y personajes entrañables como Charlie Brown y Snoopy, Peanuts nos enseñó que hasta los niños tienen sus dilemas y aventuras, y que el humor puede ser disfrutado tanto por niños como por adultos. E incluso, las historias podían tornarse algo tristes y tocar temas delicados, sin subestimar la capacidad de los niños que ven la serie. He's got no hair! Janice has got leukemia cemented! She's been in the hospital and she's had chemotherapy to help her get better! Y sí, The Loud House tomó mucha inspiración de Peanuts, no solo en concepto, sino en un estilo de dibujo que evoca esa esencia de tira cómica clásica. Al final, no importa cuánto pase el tiempo, los clásicos siempre vuelven, incluso en el caos de una casa con 10 hermanas. Y por eso, a pedido popular, hoy vamos a sumergirnos en esta divertida cacería de referencias y a explorar cómo Lincoln Loud y su gran familia rinden homenaje a esta legendaria serie. Uno de los clichés más recurrentes en Peanuts es que nunca vemos a los adultos y, cuando hablan, suenan como trombones o trompetas. Las primeras orejeras las crió Chester Greenwood. ¡Oh, sí, profesora! Pues bien, en The Loud House, en el episodio Skulls of Justice, la pequeña Lana saca su lado activista para proteger a una familia de peces en un lago. Cada vez que alguien intenta darle algún consejo para ayudarle en su campaña, y terminan llegando a una explicación complicada, sus palabras se vuelven sonidos de trompetas. ¿Y así la construcción se detendrá? ¡No! Se retrasará para hacer una audiencia pública. Luego, en la audiencia, tiene que... La mejor parte es al final, cuando Lisa le da una cátedra con la solución. ¿Cómo recordarás? En 1973 el Congreso aprobó esto. Solo que esta vez es literal, porque era Luna tocando una trompeta en el fondo. ¡Luna! ¡Estoy dando cátedra aquí! Sin duda, una de mis referencias favoritas. Uno de los chistes más hilarantes en Peanuts es cuando Charlie Brown recibe un golpe de una pelota de béisbol y gira cómicamente mientras pierde casi toda su ropa. The Loud House rinde homenaje a esta escena clásica en al menos 3 ocasiones. La primera es en el episodio Project Loud House, donde Lynn ayuda a Lincoln a experimentar algo similar. ¡Piensa rápido! ¿Dónde está mi palo de hockey en campo? Aunque pronto el karma se encargará de ella en el episodio que muchos fans prefieren no mencionar, pues ella misma termina haciendo esta referencia de una forma mucho más directa. No tuvo tanta suerte como esperaba. Y, por si fuera poco, Clyde también recrea el momento en Teachers Union, durante un juego de quemados. La siguiente referencia ni siquiera llegó al producto final, pero es un dato curioso que surgió durante la producción del episodio For Bros About to Rock. Cuando Luna cuenta cómo encontró su amor por el rock, en un principio, su versión joven iba a tener un diseño completamente distinto. Y aquí es donde viene lo bueno, esa versión iba a ser una referencia descarada a Lucy, y no me refiero a su hermana Lucy Loud, sino a Lucy Van Pelt. Sí, esa amiga de Charlie Brown que siempre estaba lista para jugarle una mala pasada. Y ya que estamos hablando de las dos Lucy, parece que estas dos chicas no tienen en común el nombre nada más. Muchos conocemos el icónico momento en Peanuts cuando Lucy Van Pelt le quita la pelota de fútbol americano a Charlie Brown justo cuando intenta patearla. ¡Vamos, Charlie Brown! Tú la vas a sacar y yo me voy a caer. ¿Por qué dices eso? ¿Que yo no tengo una cara como para confiar? ¿No tengo un aire de inocente? Mira la inocencia en mis ojos. Y termina volando y cayendo de espaldas. Lo que has aprendido hoy día, Charlie Brown, te será de un valor inmenso por muchos años. Bueno, en el episodio The Loudest Yard, Lucy Loud aplica la misma broma a su hermano. Pero estas no son las únicas referencias a Lucy Van Pelt en The Loud House. En el episodio Read Aloud hay un concurso de familias en la biblioteca, y una de las familias participantes se llama Van Pelt. ¿Será esto una confirmación de que los personajes de Peanuts existen en el universo de los Loud? No sabemos, pero las pistas están ahí. Otro guiño a Lucy Van Pelt se encuentra en el episodio Trip. ¿Recuerdan el puesto de Lucy donde cobraba por consejos psicológicos? Con su cartel de madera y una pegatina que decía In o Out para indicar si estaba disponible o no. Esperando un paciente, Lucy. ¿Cuál es su problema? Pues bien, en este episodio, Lenny monta un puesto similar, pero para consejos de moda, incluyendo la misma pegatina con la palabra in para mostrar que está lista para ayudar. ¿Qué le dije sobre usar calcetines con sandalias? Ay, solo si eran coloridas o irónicas. Parece que el espíritu emprendedor de Lucy también vive en el mundo de los Loud. ¡Oh, qué sonido! ¡Es el hermoso sonido del dinero efectivo!
Y por último, en Friends in Dry Places, cuando Lincoln revisa la lista de compañeros en un viaje escolar a un parque nacional, se muestra brevemente la lista de chicas, y ahí aparece el nombre Lucy. Ahora, podrán decir que es pura coincidencia, ya que Lucy es un nombre bastante común, pero aquí viene lo bueno, también aparecen los nombres de Patty, Marcy y Violet, todas chicas del universo de Peanuts. Coincidencia tras coincidencia, o tal vez los Loud y los personajes de Peanuts están más conectados de lo que creemos. Hubo otra escena eliminada que habría hecho una referencia directa a otro personaje de Peanuts. En el episodio Full Metal Ice, cuando los Loud se disfrazan para pasar desapercibidos, varios de los disfraces fueron modificados en la versión final. Uno de ellos es el de Lola, que originalmente estaba diseñado como una clara referencia a Sally Brown, la hermana menor de Charlie Brown, con su característico peinado y vestido rosa. Realmente, ambas tienen mucho en común, no solo por el diseño, sino porque esta chica también manipula a su hermano mayor, y a veces es encantadora, o un poco macabra. ¡Nuestro patio trasero! Es solo un muñeco de nieve. Nadie ha visto a un muñeco de nieve en prisión. Eso quiere decir que cuando cometen un crimen no dejan testigos. Ve, hermano mayor, ve, antes de que sea muy tarde. Tráeme su cabeza, así sabré que no sigue vivo. Otra de las referencias más frecuentes en la serie es la mítica camisa amarilla con patrones en zigzag de Charlie Brown. La primera vez la vemos en Chaining the Baby, cuando Lincoln pasa tiempo con su hermana Lily y le compra una camisa. Y sorpresa, hay un juego de camisas de Charlie Brown a la venta. Me pregunto quién querrá vestirse como el niño más desafortunado del vecindario. Dios mío. Luego, en No Spoilers, mientras Lenny le da clases de moda a su hermano, se puede ver una tela con los patrones característicos de Charlie Brown. ¿Y hay diferencia entre escoceses y a cuadros? ¡Una gran diferencia! Y, como si eso no fuera suficiente, el tazón de cereal que Lincoln va a usar en la tarjeta de título del episodio Cereal Offender también tiene los patrones ya mencionados. Por cierto, el cereal del tazón tiene un gran parecido con una marca estadounidense de cereal sabor a maní, es decir, Peanuts. Además, esta franquicia se hizo muy famosa por sus numerosas colaboraciones con marcas de cereales. Ahora que lo pienso, ¿existe algún cereal de The Loud House? Ya se me antojaron unos Zombie Bran. Hablemos ahora de la mítica mascota, Snoopy. A veces quisiera que Snoopy no fuera un perro tan listo. La referencia más descarada ocurre en el primer cómic oficial de The Loud House, There Will Be Chaos. En una escena, Lincoln intenta esconderse en la caseta de Charles, el perro de la familia, y se muestra a Charles durmiendo en la parte superior de la casita, exactamente como Snoopy. Y por si fuera poco, el señor Loud hace lo mismo en la serie, en el episodio Home of the Fab. Y no podemos olvidarnos de Walt, el canario de los Loud. En ambos casos, Walt hace referencia directa a Woodstock, el fiel amigo de Snoopy. Así que, entre la casita y el canario, parece que Snoopy y Woodstock viven en espíritu en casa de los Loud. Solo falta que Charles comience a volar como el varón rojo. Ahora bien, hay muchas otras referencias más discretas, como los ojos de Lisa sin sus lentes, tienen un parecido notable con el estilo de ojos de los personajes de Peanuts. Y no podemos olvidar a Lily con su mantita, que podría recordar a la Ines. O cuando los hijos Loud se ponen a bailar, sus movimientos evocan esos clásicos pasos de baile de Charlie Brown. Y lo más probable es que se me haya escapado alguna que otra referencia. Es evidente que Savino utilizó esta serie como fuente de inspiración y mezclándola con sus propias experiencias de infancia, por lo que se puede decir que la vida de Lincoln Loud es una combinación de la vida de Savino y Charlie Brown. Mientras reflexionaba sobre todo esto, llegué a una conclusión que quisiera compartir con ustedes. Peanuts significa cosas pequeñas o triviales, haciendo alusión a que la serie iba de aventuras simples y cotidianas de los niños. Esto es precisamente lo que hacía Loud House en su primera temporada, con historias sencillas como Lincoln queriendo el mejor asiento del auto, ayudando a su hermana con su rutina de comedia, o intentando comprar su cereal favorito en el supermercado. Cosas fácilmente identificables que nos hacían encariñarnos más con sus personajes. Sin embargo, con la salida de Savino, no solo se abandonaron las referencias a Peanuts, sino que también se dejó de lado el enfoque en historias con mensajes sencillos por tramas cada vez más inverosímiles como viajes en el tiempo, aliens, magia y fantasmas. Como diría el general Tablos, se perdió la esencia que definía al programa y sus raíces. Y aunque en este video hablé sobre la flanderización de personajes, y cómo esto dañó la serie, personalmente creo que era inevitable que Lincoln terminara perdiendo su protagonismo y pasara a compartirlo con sus hermanas. Pero el error imperdonable fue abandonar la premisa de la simplicidad en torno a la familia. En fin, ¿qué opinan al respecto? ¿Algunos de ustedes crecieron con la serie de Peanuts? ¿Conocen alguna otra referencia que se me haya escapado? Estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el futuro.